Estimado tutor, saludos cordiales. Soy Marisela Ronquillo Avellán de la carrera de Contabilidad y Auditoría, Facultad de Economía y Empresa. Hoy le voy a hablar sobre el informe de cumplimiento tributario. Un informe de cumplimiento tributario es un documento que expresa la opinión de un auditor sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias que mantiene un contribuyente durante un periodo impositivo determinado. A tal fin, deberá redactarse un juego de anexos elaborados por una administración. El informe del cumplimiento tributario. La responsabilidad de la elaboración de reportes del anexo del informe de cumplimiento tributario le corresponde a las personas naturales o jurídicas calificadas como auditores externos por la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Quienes hayan efectuado la auditoría de estados financieros por el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre. Para efecto, los auditores deben suscribir el acuerdo de responsabilidad para obtener la clave de acceso al sistema de informes de cumplimiento tributario, el cual permitirá que se otorgue la clave de acceso y se debe hacer por una única vez, la misma que se encuentre vigente desde el año 2005. Para la elaboración del informe de cumplimiento tributario, el auditor externo debe llenar ciertos documentos y papeles de trabajo con el fin de determinar o definir su criterio al momento de emitir su opinión sobre los estados financieros auditados. Para elaborar el informe de cumplimiento tributario se debe tomar en cuenta lo siguiente. El informe debe contener opinión del auditor externo sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y las recomendaciones sobre los aspectos tributarios para el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre, en formato PDF, firmada electrónicamente por el auditor, anexos del informe de cumplimiento tributario elaborados por el contribuyente auditado, en formato PDF y adicionalmente en formato Excel 97/2000 o superiores. Reporte del anexo del informe de cumplimiento tributario realizado por el auditor externo en formato PDF. Informe de la auditoría de estado financiero por el ejercicio terminado el 31 de diciembre, el cual deberá incluir la opinión del auditor y los estados financieros auditados, junto con las notas de los estados financieros en formato PDF firmado electrónicamente por el auditor. Explicar las partes que componen el informe de cumplimiento tributario. Resolución del SRI 3218, Registro Oficial Suplemento 660, última modificación el 6 de julio del 2018. Según el artículo 1, ámbito de aplicación, establezcanse las normas para elaboración y presentación del informe de cumplimiento tributario y anexos. Artículo 2. Informe del cumplimiento tributario. El informe de cumplimiento tributario será elaborado de conformidad con el instructivo disponible en la página www.sri.gov.es. Artículo 3. Elaboración de informes de cumplimiento tributario. El informe sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias será elaborado por las personas naturales o jurídicas calificadas como auditores externos por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economías Populares y Solidarias. Artículo 4. Anexos al informe de cumplimiento tributario. Los anexos del ICT atenderán a los formatos contenidos específicos y requerimientos establecidos por el SRI en su página de www.sri.gov.es. Artículo 5. Elaboración de los anexos. La elaboración de los anexos del ICT le corresponden al sujeto pasivo, obligado a la contratación de la auditoría externa. Artículo 6. Anexos diferentes del informe de cumplimientos tributarios. El anexo de diferencia constituye una aplicación informática en la cual el auditor externo registrará y cargará la información relativa a las diferencias detectadas en los anexos del informe de cumplimiento tributario, mencionadas en el artículo 4 de la presente
resolución a través del aplicativo Servicios en línea de la página en mención. Artículo 7. Reporte de diferencias en el informe de cumplimiento tributario. Una vez que el auditor externo haya cargado en su totalidad las diferencias detectadas en los anexos que conforman el informe de cumplimiento tributario, se podrá generar un reporte de diferencias. Artículo 8. Plazos y lugares de presentación. El informe de cumplimiento tributario y sus anexos deberán presentarse en las secretarías zonales o provinciales del Servicio de Rentas Internas en el mes de julio del siguiente ejercicio fiscal al que corresponde la información, conforme al 9º dígito del registro único del contribuyente del pasivo auditado de acuerdo al siguiente calendario, que es del 0 al 9, según las fechas que indica el calendario, pues, ¿no? En el artículo 9, plazo y lugar de presentación. Lo señalado en el artículo 8 de la presente resolución deberá ser presentado anualmente hasta el 31 de julio del siguiente ejercicio fiscal al que corresponde la información. La información deberá ser presentada en las secretarías zonales o provinciales del Servicio de Rentas Internas. Artículo 10. Sanciones para el auditor externo. Los auditores externos que no cumplan con las obligaciones de incluir en los dictámenes que emitan sobre los estados financieros de las sociedades que auditan su opinión respecto al cumplimiento de estas de sus obligaciones tributarias, incurrirán en contravención y consecuentemente aplicarán la sanción pecuaria prevista en el Código Tributario. Artículo 11. Sanciones para el sujeto pasivo obligado a la presentación del ICT y anexos. La falta de presentación de la información requerida en el artículo 8 del presente acto normativo será sancionada con la cláusula del establecimiento de los contribuyentes infractor por un lapso mínimo de 7 días y no será levantada hasta que se cumpla con la obligación. Artículo 12. Requerimiento de la información. El Servicio de Rentas Internas podrá requerir a los sujetos pasivos de obligación tributaria de los auditores externos cuanta información complementaria o adicional considere en razón de sus competencias. Artículo 3. Información de periodos anteriores. Los contribuyentes que no hayan presentado el informe de cumplimiento tributario correspondiente al ejercicio fiscal anterior al 2015 deberán presentar dicho informe de conformidad a lo establecido en la presente resolución. Anexos solicitados por parte complementaria al informe de cumplimiento tributario. En el marco del reporte del anexo del informe de cumplimiento tributario realizado por el auditor externo en formato PDF, estos están conformados por 3 partes, de los cuales se derivan en 17 anexos. Se describe el contenido de cada parte en sus respectivos anexos. Como podemos observar, tenemos parte 1, anexos generales, anexo 1, datos generales, que corresponden a datos del contribuyente o sujeto o examen, datos del representante legal, datos del apoderado o general o especial, datos del contador o contadora, datos de las personas naturales, sociedades que presentaron servicios de asesoría tributaria al contribuyente durante el periodo auditado, datos de las personas naturales, sociedades que elaboraron el informe de precios de transferencia durante el periodo auditado, datos de las personas naturales, sociedades que prestaron servicios de presentación o patrocinado al contribuyente durante el periodo auditado, datos de las personas naturales, sociedades que actuaron con peritos tributarios del contribuyente en litigios tributarios en contra del SRI en el periodo informado, datos del auditor externo durante el periodo auditado. Como podemos observar, tenemos el anexo 2, seguimiento de las observaciones y recomendaciones sobre los aspectos tributarios. Información del seguimiento de las observaciones y recomendaciones sobre los aspectos tributarios del ejercicio fiscal anterior. Tenemos el informe del cumplimiento tributario, la razón social de la compañía XYS S.A. RUT, no se puede identificar el RUT porque es una empresa desconocida que la estamos, una empresa X que la estamos considerando. Ejercicio fiscal auditado al año 2020, anexo número 2, seguimiento de las observaciones y recomendaciones sobre los aspectos tributarios, información del seguimiento de las observaciones y recomendaciones sobre los aspectos tributarios del ejercicio fiscal anterior, como se lo mencionaba al inicio
de los anexos. Anexo 3. Sistema contable informático. Información del sistema contable informático utilizado y su plataforma tecnológica. Como podemos observar un cuadro donde detallamos el informe de cumplimiento tributario, el índice de razón social de la compañía XY, como se lo había explicado anteriormente, el RUC ejercicio fiscal auditado del año 2020. Anexo número 3 del sistema contable informático. Parte 2. Anexos del impuesto a la renta. Anexo 4. Detalle de la aclaración de impuestos a la renta. Datos de la declaración de impuesto a la renta. Datos de la contabilidad, donde se detalla la razón social, que es el nombre de la compañía, a la cual estamos hablando, sobre la compañía XYZ S.A., el RUC, ejercicio fiscal auditado del año 2020. Anexo número 4, detalla la declaración del impuesto a la renta, como detallamos en el cuadro que ahorita estamos mostrando, pues, ¿no? Anexo 5, la conciliación tributaria, diferencias permanentes, ingresos exentos, ingresos no objetos del impuesto a la renta, ingresos sujetos al impuesto a la renta único, detalle del ingresos exentos, no objetos del impuesto a la renta, sujetos al impuesto a la renta único, la conciliación de los ingresos exentos, no objeto del impuesto a la renta, sujeto al impuesto a la renta único declarado versus libro. Tenemos el informe de cumplimiento tributario, pues la razón social de la compañía, el RUC, ejercicio fiscal auditado el año 2020. En el anexo 5, conciliación tributaria y diferencias permanentes, ingresos exentos, ingresos no objetos de impuesto a la renta, como lo venía indicando, pues el ingreso del sujeto al impuesto a la renta y el detalle de los ingresos exentos. Como lo podemos observar en este cuadro en el cual estoy detallando. El anexo 6. La conciliación tributaria y diferencias permanentes, gastos no deducibles, locales y del exterior. Gastos incurridos para generar ingresos exentos. Gastos atribuidos a ingresos no objetos de impuestos a la renta. Gastos incurridos para generar ingresos sujetos al impuesto a la renta único. Detalle de gastos no deducibles locales y del exterior, incurridos para generar ingresos exentos, atribuidos a ingresos no objetos del impuesto a la renta, incurridos para generar impuestos sujetos a impuestos a la renta único, como lo detallamos en el cuadro en el cual podemos observar la aplicación del sujeto cuando el contribuyente no haya diferenciado en su contabilidad los costos y los gastos directamente atribuibles a la generación de los ingresos exentos. Cálculo de la participación a trabajadores atribuibles a ingresos exentos y no objetos al impuesto a la renta. La conciliación de los gastos no deducibles locales y del exterior incurridos a generar ingresos exentos atribuidos a ingresos no objetos del impuesto a la renta, incurridos para generar ingresos sujetos a impuestos a la renta únicos declarados versus libros. Informe de cumplimiento tributario, pues la razón social, nombre de la compañía, el RUC, ejercicio fiscal auditado del año 2020. En el anexo 6 detallamos los gastos no deducibles locales y del exterior, como lo venía explicando, incurridos para generar ingresos exentos, atribuidos a ingresos no objetos del impuesto a la renta. Aplicación del ajuste para cuando el contribuyente no haya diferenciado en su contabilidad los costos y gastos directamente atribuibles a la generación de los ingresos exentos. También el cálculo de la participación a trabajadores atribuibles al ingreso exentos y no objetos al impuesto a la renta. La conciliación de los gastos no deducibles de locales del exterior están detallados pues en cada uno de estos cuadros, el cual he venido mostrando. El anexo 7 nos habla sobre la conciliación tributaria y las diferencias permanentes deducibles adicionales. Detalle y conciliación de deducciones adicionales. El informe de cumplimiento tributario, pues se considera la razón social, la compañía XY,
en la cual nos estamos refiriendo al inicio cuando empecé pues a hablar sobre el tema de anexos, el RUC, ejercicio fiscal auditado, al año 2020. En el anexo 7 encontramos la conciliación tributaria, diferencias permanentes, deducibles adicionales, el detalle de la conciliación y deducciones adicionales, como lo podemos observar en el cuadro. Total según el contribuyente, el valor total, y las deducciones adicionales incluyen incentivos de la ley de solidaridad. En el anexo 8 encontramos la conciliación tributaria, diferencias temporarias, activos por impuestos diferidos, por créditos fiscales de periodos anteriores, retenciones, anticipos del impuesto a la renta o impuestos de salidas de divisas, activos por impuestos diferidos por pérdidas fiscales de periodos anteriores. Cálculo del límite del valor de amortización de pérdidas, detalles de amortización de pérdidas. También tenemos activos por impuestos diferidos por diferencias temporarias. Encontramos también los pasivos por impuestos diferidos por diferencias temporarias, la conciliación de ingresos contables para la facturización emitidas en el ejercicio fiscal, se devenga contable en el resultado de ingresos diferidos que corresponden a años anteriores e ingresos diferidos no devengados contablemente que se registraran en resultados en ejercicios fiscales subsiguientes. Reexpresiones o revaluaciones de activos fijos. Resumen de propiedades, planta y equipo reexpresados o revaluados cuyos gastos por depreciación afecta al ejercicio fiscal auditado. Activos por impuestos diferidos o pérdidas fiscales del periodo anterior, cálculo del límite del valor de la amortización de pérdida. También tenemos el detalle de amortización de pérdidas, activos por impuestos diferidos por diferencias temporarias. El cual estamos explicando pues en cada cuadro, en el cual detallamos el devengado contable en resultados de ingresos diferidos que corresponden a años anteriores o ingresos diferidos no devengados, notablemente que se registraron en el resultado en el ejercicio fiscal. Reexpresiones o revaluaciones de activos fijos. Resumen de propiedades, plantas y equipo. También se encuentran detalladas en este cuadro. Aquí voy a explicar sobre las características del informe de auditoría externa. Informe de auditoría externa. Todas las organizaciones procesan información financiera, contable, presupuestaria, así como no funciona administrativa operacional. Como consecuencia de actividades y eventos internos y externos que inciden en el logro de los planes, metas y objetivos, el informe de auditoría debe presentarse oportunamente con el objeto de que la información en él contenga sea actual, útil y valiosa, así como para que las autoridades o quienes respondan adopten de forma inmediata las medidas correctivas a que se hubiese lugar a fin de subsanar las diferencias señaladas. La misma que debe servir para verificar el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos, rendición de cuentas, monitoreo de desempeño de las actividades de las instituciones y el desempeño de los funcionarios y empleados responsables de las áreas operacionales, asignación de recursos, toma de decisiones en los objetivos, que sea claro, conciso, constructivos, oportunos. Estructura del informe auditado. Todo informe de auditoría debe contener en el texto como mínimo los siguientes aspectos. Capítulo 1, aspectos preliminares. Capítulo 2, características del ente, programa, proyectos, planes, etc. Capítulo 3, resultado de la auditoría. Capítulo 4, disposiciones finales. Capítulo 1, aspectos preliminares. En esta sección el auditor interno debe exponer
Propósito y objetivo de la auditoría. En esta sección se explica brevemente el por qué se realizó la auditoría. Lo mismo puede ser los productos de la aplicación del plan operativo, también llamado POA. Denuncias, requerimientos de la Contraloría General del Estado, otro organismo del control fiscal, SUNAI, requerimientos de la administración activa. Un ejemplo sería, de acuerdo con el plan operativo anual de este órgano de control fiscal y según la credencial número X, fecha tal, se procedió a realizar una auditoría financiera o administrativa o forense o funcional o organizacional o ambiental o combinación de varios tipos de auditoría. El alcance, indicamos las áreas examinadas y el periodo examinado durante la auditoría, los procesos y actividades evaluadas, tipo de análisis realizado, exhaustivo o selectivo, criterios utilizados para la selección de la muestra, así como las limitaciones encontradas. Los objetivos generales específicos también los podemos encontrar. El objetivo general corresponde al propósito de la actuación, lo que se espera determinar de manera general, se refiere a que queremos conseguir, se debe evitar que su formulario pueda entenderse como actividad o acción. El objetivo específico se refiere a más o las áreas o en procesos específicos, como su nombre lo indica. El enfoque, percepción o perspectiva que orienta el análisis, lo que pretende evaluar una intervención, puede o no tener diferentes enfoques contextuales, normativos, técnicos, presupuestarios, métodos, procedimientos y técnicas. Deben exponerse en párrafos separados la metodología aplicada en el auditor. Capítulo 2, características generales. En el capítulo contendrá las características generales del ente evaluado, misión, visión, naturaleza, jurídica, así como aspectos vinculados en el área evaluada. Marco regulatorio contendrá las normas legales. En el capítulo 3, las observaciones derivadas del análisis. Las observaciones surgen de un proceso de comparación entre lo que debe ser y lo que es. Estas deben basarse en las primicias. Las observaciones surgen en un proceso de comparación entre lo que debe ser y lo que es. Estas deben basarse en las primicias de condición, criterio, causa y efecto. En el capítulo 5, consideraciones de efecto. Capítulo 4. Conclusión de las evaluaciones generales del auditor que surgen en el análisis global de los hallazgos detectados en la actuación y de la coincidencia de estos sobre el ente del programa, proyectos, planes o metas evaluadas. Las recomendaciones son las medidas propuestas con la finalidad de recoger los errores, omisiones y diversiones determinadas. Los anexos es la información que complementa las observaciones. El informe preliminar. El informe preliminar tendrá la estructura siguiente, como son aspectos preliminares, características generales, observaciones derivadas del análisis. Informe definitivo. El informe definitivo deberá contener la estructura siguiente, como son los aspectos preliminares, características generales, observaciones derivadas del análisis, consideraciones finales. El seguimiento, un informe de auditoría interna tiene por lo general varios usuarios, entre ellos la máxima autoridad, ministro, gobernador, alcalde, junta directiva, las unidades administrativas operacionales, auditoría interna, órganos de control de fiscal externo. Las características del informe del comisario solicitado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. En la Ley de Cumplimiento de las Compañías del Ecuador determina de forma cómo se organizan las funciones de fiscalización. El informe del comisario o consejo de vigilancia, la cual es un poco diferente entre las compañías limitadas y las anónimas. Se denomina comisario de ambiente societario ecuatoriano según la Ley de Compañías del Ecuador, dentro de la sección sexta de la compañía anónima, capítulo 20. Describe al ente u órgano que se dedica a fiscalizar las compañías, dándole la facultad de fiscalizar al comisario o al consejo de vigilancia o de inspección. En las compañías de sociedades de responsabilidad limitada se organiza la fiscalización establecida en el Estatuto de Constitución y, de ser requerida, se aplica las disposiciones relativas a los comisarios de las sociedades anónimas o de diferentes compañías anónimas que sí están obligadas a contar con comisarios. Las obligaciones especiales.
En el contrato social y en la Junta General se podría determinar atribuciones y obligaciones especiales para los comisarios, a más de las siguientes: cerciorarse las instituciones y subsistencia de las garantías de los administradores y gerentes en el caso de que fueran exigidas, exigir de los administradores la entrega de un balance mensual de comprobación, examinar en cualquier momento y en una vez cada 3 meses por lo menos los libros y papeles de la compañía en los estados de caja y cartera, revisar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias que presenta la Junta General en un informe debidamente fundamentado sobre los mismos, convocar a la Junta General de los accionistas en los casos determinados por la ley, solicitar al administrador que hagan constar en el orden del día previamente a la convocatoria de la Junta General y los puntos que crean conveniente, asistir con voz informativa a las juntas generales, vigilar en cualquier tiempo las operaciones de la compañía, pedir informes a los administradores, proponer motivadamente la renovación de los administradores, además presentar a la Junta General las denuncias que reciba acerca de la administración con el informe relativo a las mismas. El incumplimiento de estas obligaciones les hará al personal y solidariamente responsable con los administradores. Con referencia al artículo 119 que describe que las juntas generales de accionistas ordinarias se reunirán dentro de los 3 meses posteriores y a la finalización del ejercicio económico, el informe del comisario debería estar listo 15 días antes de la realización de la junta. Las compañías anónimas no deben de contratar para el ejercicio de la función de comisario o profesionales que sean contadores públicos autorizados, economistas, administradores de empresas, auditores. Los comisarios pueden ser designados de 2 maneras: mediante el contrato de constitución de la compañía o mediante la Junta General de Compañías. Debemos recomendar los nombramientos de un comisario principal y uno suplente para el caso no previsto de ausencia del principal y falta oportuna de los accionistas, socios de la compañía, en nombrar al reemplazo. El informe de comisario contendrá por lo menos lo siguiente: opiniones sobre el cumplimiento por parte de los administradores de normas legales, comentarios sobre los procedimientos de control interno de la compañía, opiniones respecto a las cifras presentadas en los estados financieros y su correspondencia con lo registrado en los libros de contabilidad, informes sobre las disposiciones contables en el artículo 321 de la Ley de Compañías. Como conclusión, la organización del SRI, responsable de todos los controles de cumplimiento tributario en el Ecuador, para orientar a los usuarios, tienen reglamentos, anexos, fechas y cumplimientos y reguladores como comisionados, lo cual es importante como entendimiento de nuestras responsabilidades y obligaciones con nuestros clientes ante el Estado para el futuro auditores. El proceso de auditoría interna juega un papel muy importante y fundamental en una organización y dará un paso importante para que los auditores externos puedan verificar el cumplimiento de los requerimientos o requisitos legales de la organización y los comisionados puedan expresar su opinión y revificarla. Gracias por su atención.